De inmediato pasamos de la información al análisis. Nos acompaña desde España el vicepresidente de la Asociación de Nigerianos Residentes en el país ibérico, el señor Franklin Anievo. Señor Anievo, bienvenido. Con miras a entender el conflicto social que vive Nigeria, quisiera comenzar con la composición étnica de este país. ¿Cuál es la estructura étnica entonces de esta nación y cuál es su influencia a lo largo y ancho de este país? Ahora mismo tenemos unos 250 grupos étnicos en Nigeria, con una mayoría de tres étnicos más pronunciados, que son Igbo, Yoruba y Hausa, inclusive los de Fulani también, que son más al norte de Nigeria. Ahora, ¿cómo está dividida la población en términos religiosos en todo el territorio? Pues al sur están los cristianos y al norte de Nigeria están los musulmanes, y está más o menos a 50%, 60-40, tal cual. No hay mucha diferencia. Señor Anievo, lo invito para que revisemos esta información. Nigeria es el país más poblado de África. Aunque es el primer productor de crudo del continente, es también una de las naciones más pobres del mundo. Conozcamos más acerca de este país. Nigeria está ubicada en el oeste de África y sus fronteras limitan con el Golfo de Guinea, la República de Benín y Camerún. Con un aproximado de 155.215.500 habitantes, según la Agencia Central de Inteligencia CIA, es la nación de mayor población en el continente africano. El país está compuesto por más de 250 grupos étnicos divididos a lo largo del territorio. Entre las etnias más populares e influyentes están el grupo Hausa y Fulani con el 29%, los Yoruba con el 21%, los Igbo que representan un 18%, los Ilya con el 10%, Kanuri con 4%, Ibibio con el 3,5% y el grupo Tiv que representa el 2,5%. Asimismo, el 50% de la población profesa la religión musulmana, el 40% la religión cristiana y el 10% restante profesa creencias religiosas indígenas. Nigeria es una antigua colonia inglesa que logró su independencia en 1960 y realizó sus primeras elecciones democráticas a finales de los 90. Se define como una república federal presidida por el jefe de Estado Goodluck Jonathan desde 2010. El país africano es el primer productor de petróleo del continente y posee unas reservas de crudo de 35.876 millones de barriles. El 65% de la producción se realiza con un crudo de alta calidad. Sus amplias reservas de petróleo y gas contrastan con su posición entre los países más pobres de África. Acorde a cifras del Banco Mundial, más del 34% de la población nigeriana vive bajo el umbral de la pobreza. Analizamos a esta hora, en el fondo de la noticia, la crisis social, política y económica que vive esta nación africana. Por ello, conversamos con Franklin Anievo. Él es el vicepresidente de la Asociación de Nigerianos Residentes en España. Quiero preguntarle ahora cómo afecta la dependencia petrolera al desarrollo en general, desde el punto de vista económico para este país. Pues afecta gravemente a África en general. En la mayor parte son los del oeste de África, que es donde más daño hacen porque son unos dependientes de los suministros de Nigeria. Ahora, la entrada en vigencia del aumento que triplicaba el precio de los combustibles generó, como veíamos, una fuerte ola de protestas y tras de eso una huelga general de 8 días. ¿Cuál es su mirada desde el exterior de este conflicto que se desató por el aumento de los precios del combustible? Pues en esto estamos, es que la gasolina estaba a 65-67 naira en su día y de repente el golpe y porrazo lo cambiaron de 65 a 250 naira, que era más que 5 veces el precio anterior. Entonces la gente se fueron a la calle a protestar porque ya era demasiado. Con el nivel de pobreza que hay en el país no nos permite pagar una cantidad tan abrumadora por un litro de gasolina.
Y aquí desde España también vamos a intentar de nuestra parte el día viernes para hacer algo para ver lo que pueden hacer en Nigeria en forma de protesta de no violencia, si podemos aportar algo desde aquí también. Ahora recordemos lo siguiente, Nigeria es el país con mayor población de África y a pesar de ser el mayor productor de crudo en el continente africano, le pregunto, ¿cómo se miden las consecuencias y las ganancias de este ejercicio económico petrolero en una nación con un alto índice de pobreza, una de las naciones más pobres del mundo, entre otras cosas? Sí, es que hay mucha brecha, hay una diferencia muy enorme entre los más adinerados y los más pobres. No hay clase media, que eso es lo que luchamos. Y de eso se ve mucha gente aquí en España, intelectuales nigerianos, que están pasando calamidades para encontrar un buen trabajo aquí. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar un trabajo digno en nuestro país. Gente que está bien preparado y tienen que salir fuera. Y ahora con el tema de petróleo, con la corrupción que está en Nigeria, tampoco podemos volver porque no hay medio donde podemos estar en una condición bien para poder trabajar para nuestro país. Señor Anievo, quiero preguntarle ahora, ¿cuál ha sido el rol de las multinacionales petroleras como la Shell de Holanda, para poner solo un ejemplo, y que precisamente ese hecho también ha desencadenado esta crisis social, este descontento? ¿Y cuál es su responsabilidad en la pobreza, en la falta de desarrollo de ese país? Pues son los grandes beneficiarios siempre, porque tal como están, llevan mucho tiempo en Nigeria y tampoco ayuda en la reestructuración del país, en tema de infraestructura, ya que son los residentes que saben el know-how, que pueden aportar algo bueno para el país, pero no lo utilizan. Lo que intentan hacer es unirse al país, al gobierno, al saqueo de lo poco que tenemos fuera del país, en vez de aportar por lo menos algo. Aquí está todo. Un país que tiene tanto poder, tiene sus poderes aquí fuera de Nigeria, están todos en países fiscales guardados sin hacer uso de ellos. Y esa gente que vienen, que son poderosos y tampoco aportan ninguna ayuda para nosotros, entonces es como si están pero no están. Para finalizar, quiero preguntarle cuáles son las últimas informaciones que usted ha recibido de conocidos, de amigos, de familiares, sobre cómo está la situación para el pueblo nigeriano en este momento, en medio de este conflicto social. La gente está en sus casas, salvo antes de ayer, que es en cuanto ya han bajado el precio del petróleo. El presidente del gobierno de 250 a 97 naira, tampoco el Congreso laborista allí no lo han aceptado de todo. Entonces están como si van a parar la huelga o van a seguir con la huelga hasta cuando lo bajen a precio donde estaban antes. La gente sigue estando en casa, llevan una semana sin ir al trabajo, no tienen dónde ir a comprar, están todo el mundo, no saben dónde estar. Y encima, para colmo, el presidente anunció que el estado del país está peor como durante la guerra civil de 1968. Y eso es una frase que no se puede decir en este momento. Entonces, desde aquí llamamos para que puedan por lo menos saber qué pueden hacer a través de la seguridad del país para cambiar esa situación. Agradecemos a Franklin Anievo, el vicepresidente de la Asociación de Nigerianos Residentes en España, por este testimonio, por esta reflexión sobre este conflicto social, económico y político que se ha desatado producto del alza en más del 30% en los precios del combustible, una decisión que tomó a principios de enero el presidente de ese país africano, Goodluck Jonathan.